iglesia, ¿cómo están? Mi nombre es Merisabel, estoy muy contenta de que sus pastores me hayan invitado. Ya era mucho tiempo que no estaba acompañándolos en una reunión así. Y hoy es un día muy especial para todos nosotros. Así que voy a compartir un mensaje que creo que el Señor ha guiado en mi corazón poder transmitir esto que tengo preparado para ti. Así que puedes tomar notas, puedes agarrar tu Biblia y acompañarme. Antes que nada, quiero decirte algo. ¡Feliz Día de la Madre! Y juntamente con este saludo quiero contarte que hay una noticia que quiero compartir contigo. Soy madre. Y mi esposo y yo nos hemos convertido en padres. Por eso quiero compartirte esta palabra, pero de esos detalles vamos a hablar un poquito más adelante. Hoy quiero compartir algo que está en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. En este capítulo en especial, la Biblia menciona el dolor de parto y la alegría de tener un hijo. Así que quiero que me acompañes y vamos a ver Juan, el capítulo 16, el verso 21. ¿Ya estás ahí? Dice la Escritura: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Este versículo refleja cómo el dolor del parto se transforma en alegría una vez que el bebé ha nacido. Pero antes de hablar de eso, déjame ubicarte un momento en el momento en que fue escrita esta parte de la Biblia. Jesús está diciendo estas palabras, pero vamos a recordar en qué circunstancia lo dice. Es en este momento la celebración de la Pascua. Es un momento importante. Se está dando la última cena con sus discípulos. Jesús está en la parte de arriba del cuarto con todos ellos, con cada uno de sus discípulos, y se están preparando. ¿Para qué? Para un momento que está marcado en las Escrituras: ir al huerto de Getsemaní. Y es en ese preciso momento de esta cena donde empieza una discusión, una larga discusión familiar en la mesa. ¿Has tenido ese tipo de discusiones en la familia? Seguramente que sí. A veces esas discusiones en la mesa son de cosas buenas, anécdotas, recordar cosas, pero también hay algunas conversaciones un poco difíciles, algunas conversaciones malas. Todo esto sucede en torno familiar y es precisamente lo que está teniendo Jesús con sus discípulos. Ahora, hay un punto muy importante para Jesús, que es preparar los corazones de sus discípulos para su partida. En concreto, los quiere preparar para su muerte. Hay que tener en cuenta que estos discípulos con Jesús han pasado algunos años juntos. Están muy cercanos, han compartido cosas, han compartido noches de descanso, han compartido desayunos, almuerzos, han compartido momentos de milagro, muchas cosas. Así que son muy cercanos a Jesús. Pero ahora, luego de haber compartido todo ese tiempo juntos, Jesús les va a decir algo contundente después de esa cena. ¿Sabes qué les va a decir? Dice la Escritura: bueno, ok, chicos, quiero que me escuchen, les voy a decir algo, dice Jesús. Y dentro de su discurso les dice: los voy a dejar. Jesús, ¿qué? ¿Cómo que nos vas a dejar? Veamos lo que dice la parte del versículo 5 hasta el 7. Estamos en Juan, el capítulo 16. Dice: pero ahora regreso al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Al contrario, se han llenado de tristeza por lo que les dije. Pero les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Jesús dice en esta porción de la Escritura a cada uno de sus discípulos que les conviene que Jesús se vaya. Recuerden
Jesús está preparando sus corazones para que Él los deje, pero no solamente que los deje, sino que mueran. Ahora, estas noticias no suenan como una agradable verdad. Esto no suena como algo cómodo de escuchar. Jesús les dice, los voy a dejar. Todos nosotros en alguna medida hemos experimentado ese sufrimiento. Seguramente si has pasado por algún tipo de abandono y te dejaron, sabes a lo que me refiero. O si has pasado por una relación rota y te dejaron, sabes de qué se trata ese sentimiento. O quizás has experimentado o estás experimentando la muerte de alguien y esa persona te dejó y sabes lo que se siente. Nada de eso suena a que nos conviene que suframos abandono o relaciones quebradas o muerte. No suena a que eso nos convenga. Al contrario, nos va a entristecer y demasiado. Familia, quiero decirte este día algo. Jesús está diciendo a sus discípulos, te estoy quitando la presencia física, pero te daré algo mejor, un consolador. Ahora, la Biblia dice que los discípulos no entendían sus palabras. Evidentemente ellos estaban contrariados. Y qué bueno, eso es un aliento, porque a veces te ha pasado que cuando lees la Biblia dices, no entiendo. Pues los discípulos tampoco entendían cada uno de los dichos de Jesús hasta ese momento. No entendían que Jesús iba a morir. Y por eso Jesús trataba de explicarles que estaban a punto de vivir la etapa más oscura de sus vidas. Y es en ese contexto en el que aparece el versículo 21. Jesús utiliza esta expresión del parto para explicar a sus discípulos que, aunque pasaran momentos de dolor, pasaran momentos de tristeza, ese sufrimiento se transformaría después en alegría y gozo. Tal como sucede cuando una madre olvida el dolor del parto cuando ve a su hijo recién nacido. Y es precisamente esta comparación que resalta el sufrimiento como un proceso temporal que culmina una vez concretado el parto, pues el dolor se acaba y viene el gozo y la recompensa. Así que Jesús sabe que van a enfrentar dolor. Y no es cualquier dolor, es un dolor profundo. Pero Jesús les asegura que ese dolor se va a convertir en gozo cuando comprendan el propósito de su sacrificio y después cuando lo vean resucitado. Juntamente con esta enseñanza quiero enseñarte 4 claves importantes. Puedes tomar nota. Primero, tenemos que entender, familia, un dolor con propósito. Así como el dolor de parto tiene un propósito, y el propósito es claro, dar una nueva vida, el sufrimiento de los discípulos tenía un propósito, y ese propósito era el Redentor. Muchas pruebas y sufrimientos, familia, tienen un propósito mayor, que a veces solo se comprende después de haber pasado por eso. Hace un momento te comenté algo muy importante y quiero contarte un poco más de los detalles. En noviembre del año 2023, yo empecé a sentirme un poco mal. Ya sabes, náuseas, vómitos, mareos, algo que estaba ajeno a lo que regularmente yo tenía día a día. Pasó ese mes y prontamente vino diciembre del 2023. En diciembre del 2023, mi esposo y yo descubrimos que yo estaba embarazada. Claro, escuché
frases de personas decir, no importa ese dolor, esos vómitos, esas náuseas, ese malestar, porque cuando nazca tu bebé y esté en tus brazos, verás que olvidas todo. Y es muy típico ese tipo de expresiones. Pasaron los meses, pasó el tiempo y era febrero del 2024. Yo tenía 4 meses de embarazo, pero algo no andaba muy bien. Algo estaba mal. Una noche, con paramédicos, llegué al hospital de emergencia. Mi hija había estado creciendo fuera de mi matriz y mi esposo y yo no lo habíamos notado. Los médicos no lo habían notado. Mi hija estaba en una posición en mi matriz que tapaba todos los indicios de que ella no estaba en un lugar seguro. Esa noche de febrero del 2024 sangré internamente y la única solución fue sacar a mi bebé de mí por cesárea. Sentí que lo perdí todo, no solo a mi hija, sino la vida entera. Nunca había experimentado un dolor tan profundo. Siempre digo lo mismo. Yo pienso que el ser humano jamás debería experimentar el dolor de perder a un hijo. Es un dolor devastador. Cuando apenas me desperté de la operación de la cesárea, recordé este pasaje, el que estamos hablando el día de hoy. Yo había pasado la cirugía, estaba atravesando el dolor de la cesárea, pero a diferencia de otras madres, no tenía a mi hija en brazos. Y eso era muy confuso para mí. Quizás fue confuso para los discípulos. No entender que Jesús, su Maestro, el Redentor, les está diciendo que ahora los deja, que se va. Se sentía como un abandono. Jesús le dijo a sus discípulos que sufrirían, que iba a ser como un dolor de parto. Eso significa que iba a ser un dolor intenso. Pero a la vez que iba a ser un dolor intenso, Jesús quería decirles que iba a ser temporal. Yo sé que es sentir un dolor profundo. Pero ¿sabes qué es verdad? Que tu dolor también pasará. Aunque ahora parezca interminable. Oh, si no sabré yo lo que es un dolor así. Pero la promesa de Dios no es que sintamos dolor. Jesús no se enfoca en el dolor, sino que ese dolor no tendrá la última palabra. Ha pasado ya 1 año y algunos meses desde que mi hija partió al cielo. Debo confesarte que ha sido y sigue siendo lo más difícil que he vivido. Cada vez que hablamos con mi esposo comentamos del tema y siempre a esta temporada de nuestra vida le hemos llamado el Valle de Sombra de Muerte. Oh, claro que ha sido muy oscuro. Mi esposo y yo coincidimos que ha sido la etapa más oscura de nuestras vidas. Pero al igual que el dolor es real, hay una verdad aún más real, que es la promesa de Jesús. Y por eso quiero compartirte el punto 2 de esta enseñanza. Transformación del dolor en alegría. Jesús no solo promete que el dolor cesará, sino que ese mismo dolor se transformará en gozo. Tu dolor no solo acabará, tu dolor va a ser transformado. Eso indica que el sufrimiento no es inútil, sino que se va a convertir en una fuente de alegría y de crecimiento espiritual. Yo cuando al fin desperté de la cirugía y los médicos vinieron a mi habitación y me dijeron que mi hija ya no estaba en mi vientre y que tuvieron que sacarme parte de mi útero
porque fue muy complicado salvarme. Mi llanto se escuchó en todos los pasillos del hospital. Y justo en ese momento, en el momento más doloroso, recibí un regalo. Fue el Espíritu Santo, con una voz tan fuerte que me dijo: la muerte no ganó. Ella ahora está gozando de la plenitud de mi presencia. Esas palabras del Espíritu Santo en mí las he atesorado en mi corazón. Está gozando de la plenitud de mi presencia. Déjame decirte algo. No significa que lo que te pasó tengas que olvidarlo, sino que el recuerdo un día se transformará en fuente de amor y de esperanza, en lugar de solo dolor. El punto número 3 que quiero compartirte es esperanza en medio de la angustia. Para los discípulos, en nuestro relato, la angustia de la crucifixión y de la muerte sería reemplazada, dice la Escritura, por la alegría de la resurrección. Jesús quiere enseñarnos a mantener la esperanza y la fe, incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que Dios puede convertir ese dolor que traes en gozo. Sé que a veces suena difícil escuchar esto, créeme, para mí también fue difícil, pero la separación en este momento de alguien, de tu ser querido o de alguien puede ser dolorosa, pero quiero decirte algo, no es definitiva. Tu dolor no es definitivo. Familia, nosotros somos seres eternos. La eternidad de Dios habita en nosotros, está implantado en nuestros corazones como una semilla. Jesús venció la muerte y solo en Él hay verdadera esperanza. Y punto número 4, olvido del dolor por el gozo. El versículo que hemos leído y estamos estudiando dice que la madre ya no se acuerda de la angustia. Eso significa que se olvida del dolor. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de la alegría. Dios tiene preparado al final algo tan maravilloso que el dolor quedará en el olvido. Lo que puedas estar viviendo seguramente es profundamente doloroso. Incluso estoy segura que a muchos de nosotros nadie podría entender por lo que pasamos. Pero cree las palabras de Jesús cuando dice que quizá ahora estés triste, pero muy pronto te alegrarás. Dios va a volver a dibujar tu sonrisa en ese rostro y nadie podrá quitarte esa alegría. Dios cambia tu lamento en baile. Solo Él puede quitarte esas ropas de luto y ponerte ropas de fiesta y de celebración. Recuerda lo que está escrito en el Salmo 30:11. Entonces, Él transformó mi dolor en danza. Me quitó mi ropa de luto y me vistió de fiesta. Quiero decirte algo, familia. Dios tiene el poder y solo Él puede transformar tu dolor en propósito. Y puede ser en forma de crecimiento personal, empatía con otros, con respecto al duelo, por ejemplo, o incluso un ministerio de consuelo. Sé que ahora mismo me están viendo personas que han perdido sus bebés, personas que quizás ahora no pueden tener hijos,
personas que ahora mismo están de luto por la muerte de alguien, de algún familiar o una persona cercana. Quizás hay personas en este momento que están atravesando enfermedades graves, personas que perdieron su matrimonio, madres que están sufriendo ahora por sus hijos, por malas decisiones, imprudentes decisiones. Y yo sé del dolor que estás atravesando. Créeme cuando te digo, familia, Dios promete consolarte y restaurar tu alegría. No te pierdas en el dolor del duelo. No dejes que el funeral te engañe. No hagas un altar a tu dolor. En Juan 16, el versículo 20, entonces vemos que Jesús reconoció el dolor real e intenso que se experimenta antes de la llegada de la alegría. Aunque en el contexto nos está hablando de la muerte y de la resurrección, el principio sigue siendo válido para nosotros. A veces atravesamos dolores profundos antes de experimentar un gozo mayor y una paz que solo Dios puede darte. Tu sufrimiento actual no es permanente. Jesús puede darte fuerzas para seguir adelante. Sí, tu dolor es real, pero recuerda también que tu dolor es temporal en comparación con toda la eternidad prometida. Y quisiera terminar con un último versículo que es muy famoso en este capítulo, pero que lo vas a entender de una manera diferente. Nos vamos a ir hasta el último versículo, Juan 16, el versículo 33. Y yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. Y en este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ahora entiendes el contexto en el que Jesús dijo esta frase. Pero mi pregunta es, ¿cómo que ha vencido? Jesús, ¿de qué estás hablando? En este momento que Jesús hace esta declaración diciendo, yo he vencido al mundo, Jesús aún ni siquiera ha sido arrestado. Es más, no ha sido crucificado, ni muerto, menos aún, no ha sido resucitado. Pero Jesús declaró, he vencido. Porque Jesús sabía del poder de la promesa de Dios. Hace miles de años antes de esta declaración, Dios dijo en el huerto de Edén que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, mientras que la serpiente solamente le mordería el talón. Jesús se movió en base a la palabra de Dios. Si Dios dijo, lo hará. Si Dios habló, lo ejecutará. Si Dios dijo que el dolor pasará y que después llegará la alegría, yo le creo. ¿Cuántos dicen amén? Habla de tu futuro. Habla a tu futuro de acuerdo a la palabra de Dios. Declara lo que Dios dijo, ya dijo de ti. Que eres bendecido, que eres favorecido, aunque quizás no lo estés sintiendo ahora porque estás en pleno dolor, aunque quizás no lo veas porque tus circunstancias son desconsoladoras. Pero esta es la verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Dios tiene la última palabra a esa situación actual que estás atravesando. Familia, Dios tiene la última palabra. Y sabes que se predicó en todas las iglesias después de haber vivido este dolor los discípulos, la resurrección, el gozo.
todos los discípulos fueron a distintos lugares llevando estas buenas noticias, pero no hablaron más del dolor. Ellos no hablaron más de cómo se sintieron esa noche, en esa Pascua, en esa mesa, cuando Jesús les hablaba de todas estas cosas. Ellos no hablaron más de cómo se sintieron. Ellos hablaron del poder de la resurrección. Hablaron de su alegría. Familia, pronto hablaremos de lo dichosos que nos hizo el Señor. Y esta enseñanza está titulada, como hemos visto hace un momento, y seguramente lo tienes en tus notas, al otro lado del dolor. Y este día quiero hacerte esta pregunta. ¿Sabes qué está al otro lado del dolor? El gozo. Que Dios te bendiga, familia. Wow, el mensaje que el día de hoy hemos recibido ha sido impactante, ha sido increíble, pero sobre todo estoy muy segura de que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Te invito a que podamos orar juntos y cierra tus ojos ahí donde estás. Le decimos: Señor Jesús, gracias por tu palabra viva que nos sostiene en medio del dolor. Gracias porque no niegas nuestras lágrimas, sino que tú las recoges y le das un propósito, Señor. Hoy reconocemos que muchas veces hemos caminado por valles oscuros, pero también, Señor, reconocemos que no hemos estado solos, porque tú estás con nosotros. Gracias por recordarnos que aunque el sufrimiento es parte de este mundo, la victoria ya fue declarada, Señor. Padre, fortalece al que se siente débil, Señor. Levanta al que ha caído y renueva también sus fuerzas, Padre. Que podamos hablar no solamente de las pruebas que enfrentamos, sino de ese gozo que nos da, Señor. De la paz que sobrepasa todo entendimiento y de esa esperanza, Señor, que nunca falla. Enséñanos a vivir según lo que tú has dicho, no según lo que vemos, Padre. Si tú dijiste que la alegría vendrá, la esperamos con el corazón confiado, Señor. Hoy declaramos que creemos en tus promesas, que tú eres fiel. Pronto estaremos hablando de ese gozo. Pronto veremos lo que nos prometiste, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, incluso cuando no lo estamos viendo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y si esta es tu primera vez en la iglesia y has tomado la decisión de recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te pido que inclines tu rostro, que cierres tus ojos y que puedas hacer esta oración de todo corazón. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he vivido lejos de ti, intentando tal vez cargar mis dolores, mis errores yo solo, pero ya no quiero seguir así. Creo que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste para darme una nueva vida. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame y hazme una nueva persona. Ayúdame a caminar contigo cada día, Señor, a confiar en tus promesas. Gracias por tu amor, por tu gracia y por no rendirte conmigo. Desde hoy mi vida es tuya, te pertenezco. Gracias por salvarme. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.